video es para ilustrar la clasificación de instrumentos de presión para la materia técnicas de medición para ingeniería industrial. Bueno, vamos a empezar con las referencias de la medición de la presión. En este gráfico se muestra algunas de las referencias que se toman para los instrumentos de medición de presión en lo que es la instrumentación industrial, como por ejemplo la presión atmosférica. La presión atmosférica es una de las referencias naturales que tenemos y establece cuáles son las diferencias de presión de acuerdo a la zona geográfica en la que nos encontremos. A partir de la presión atmosférica a presiones mayores es como se puede considerar la elección de un instrumento de medición de presión en general, ¿no? Cualquier manómetro ordinario que lee la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Para la presión absoluta, lo que nosotros ahora utilizamos es la presión del cero absoluto. En este caso, el cero absoluto se considera cuando una sustancia, ya sea un fluido, un gas, sus partículas dejan de moverse de forma muy general. Entonces, a partir de presiones por arriba del cero absoluto, es que se considera la presión absoluta, ¿no? Es decir, considerando la referencia a partir del cero absoluto de una sustancia, ese es el valor inicial para medir la presión absoluta. La mayoría de los barómetros o los manómetros que vamos a estudiar después, pues miden las diferencias entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Otro rango de presiones que nosotros podemos encontrar son las presiones por debajo de la presión atmosférica, lo cual es la medición del vacío. Estos instrumentos pues normalmente se llaman vacuómetros y pues leen precisamente la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta, pero en un rango descendente. Entonces es muy importante que para la hora de escoger un instrumento de medición de la presión, nosotros sepamos cuáles son los tipos de referencias que estamos tomando. Es así que tenemos una clasificación de instrumentos de medición que podríamos dividirlos en lo que son los mecánicos de medida directa o los elásticos, los neumáticos y los instrumentos transductores que son como los electromecánicos y electrónicos. En este diagrama nosotros podemos ver que la presión atmosférica aquí es nuevamente nuestra referencia y a partir de ella nosotros podemos identificar el grupo de instrumentos de medición de presión. En este gráfico nosotros vemos en esta otra referencia lo que es el cero absoluto y presiones mayores. La escala que observamos aquí es una escala del sistema inglés PSI, que se refiere a pulgadas de libra sobre libras de fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Esta es una unidad en el sistema inglés, que si bien nosotros utilizamos Sistema Internacional de Unidades, los PSI es una unidad comúnmente utilizada en la industria. Y también tenemos otras unidades, como son los bares o los milímetros de columna de mercurio. Entonces, de esta manera, nosotros vemos que a partir de la presión atmosférica podemos encontrar algunos instrumentos que son pues más eficientes por tener un rango más amplio de medición. Entre ellos están los piezoresistivos, que aprovechan el efecto piezoeléctrico para medir la presión. Si nosotros observamos estos instrumentos, los piezoresistivos, las galgas extensométricas y los instrumentos piezoeléctricos, pues tienen un rango por arriba de la presión atmosférica hasta 10 a la 6 PSI. Aquí encontramos otro instrumento bastante común en la industria, que es el tubo de Bourdon, que pues también es bastante utilizado en la industria debido a su gran rango de medición de presión por arriba de la presión atmosférica. Estos primeros elementos, los que son los mecánicos, los elásticos de medida directa, pues funcionan de manera muy eficiente para medir un rango amplio de presiones. Sin embargo, tenemos otros instrumentos elásticos que son los fuelles o los diafragmas que vemos en esta región, ¿sí?
en donde pues nosotros podemos observar que estos instrumentos tienen un rango mucho menor, menos amplio que los piezoresistivos. Aquí nosotros podemos ver que los instrumentos elásticos como los fuelles, los diafragmas están en la frontera de la presión atmosférica y pues que si bien son muy precisos, su rango de medición no es muy amplio. Y después tenemos otro grupo de instrumentos que son los que miden las presiones por debajo de la presión atmosférica, es decir, los que nos sirven para medir presiones consideradas como el vacío. Estos instrumentos pues son los electromecánicos y electrónicos, que ya son instrumentos más sofisticados, que pues lo que hacen es aprovechar otros fenómenos físicos para observar la medición de la magnitud presión.